Hola a todos. Hoy quiero hablar de la medida de Lebesgue en los números reales. A mí me gusta pensar que la medida de Lebesgue es una extensión del concepto de longitud. Entonces, voy a empezar a hablar de longitud, de algunas cosas, y luego pasamos a lo de la medida de Lebesgue. Ok, primero vamos a hacerlo solamente para intervalos abiertos, no vacíos, ¿no? Entonces, tenemos intervalos abiertos no vacíos, ¿no? De estos, recuerde usted que tenemos, bueno, de la forma AB, de la forma A infinito o de la forma menos infinito B. Y entonces, pues la longitud de un intervalo, en el caso de que sea un intervalo finito, la definimos. Voy a usar lambda para la longitud, que va a ser la medida de Lebesgue, pero ahorita hablamos de eso. La longitud del primer intervalo de la B no es otra cosa que el valor B menos A. Y en el caso de que estés en los otros, en los intervalos infinitos o no acotados, la longitud de ese intervalo, por definición, es infinito. Entonces, déjame lo escribo y pues en ambos casos su longitud es infinito. Y ahora queremos definir pues la longitud o la medida de Lebesgue para conjuntos abiertos, ¿no? Y entonces ponemos conjuntos abiertos. Aquí habría que recordar, por un teorema de análisis, que si nosotros tenemos un subconjunto abierto de los números reales, este puede ser expresado como una unión numerable de intervalos, es decir, sus componentes son abiertos, sus componentes conexas son abiertos, son ajenos y, y su unión pues es todo el intervalo. Entonces todo conjunto abierto se puede expresar como la unión numerable de intervalos abiertos. Y entonces, cuando tienes un conjunto abierto, o sea, decimos si U es un subconjunto abierto de los números reales, entonces U se puede escribir como una unión numerable de intervalos, los voy a poner así, ajenos, donde para cada i en los naturales tenemos que el intervalo i es un intervalo abierto y son ajenos 2 a 2. Y entonces, como definimos este, la longitud o digamos la medida del U, pues la medida del U se define exactamente como la suma de las medidas o longitudes de cada uno de los intervalos. Por supuesto, ya sabemos que medir cada uno de los intervalos abiertos está dicho en el punto anterior y entonces pues podemos calcular todas y cada una de estas medidas, son números o infinito, y hacemos la serie y entonces decimos que la medida de ese intervalo abierto es exactamente eso. Ok, y ahora queremos seguir extendiendo esta noción de longitud o medida para más cosas. Ya tenemos intervalos abiertos, de ahí nos agarramos para definirlo para conjuntos abiertos. Y ahora lo quisiéramos conjuntos abiertos de R, ¿no? Porque hay que recordar que estamos trabajando solamente en los números reales. Y entonces lo quisiéramos definir ahora para conjuntos compactos. Compactos y no vacíos, ¿no?
también no vacíos. Y recuerde usted que un conjunto compacto en los números reales, todos sabemos, también por un resultado previo de análisis, que estos son cerrados y acotados, ¿no? Acotados, acotados, lo estoy escribiendo mal, acotados. Y entonces, a ver, vamos a ver cómo le hacemos este, para definir esto. Entonces, bueno, como es un conjunto compacto, voy a hacer un dibujito por aquí. Pues no sabemos en realidad cómo sea. Puede tener muchas cosas. No sé, voy a pintar así una mancha nada más para decir algo. Y entonces, queremos medir que le voy a llamar a este conjunto cerrado y acotado. Sería, y no vacío, sería la parte roja, ¿no? Ese sería el E. Y entonces vamos a notar dos cosas. Como es un conjunto compacto, es cerrado y acotado, y entonces alcanza su máximo y su mínimo, ¿no? Es decir, hay un número que es más chiquito de E, que es más chiquito que todos los números de E, y hay un número de E que es más grande que todos los números de E, ¿no? Este es el máximo, perdón, este es el mínimo de E, y este es el máximo de E, ¿no? Y por supuesto a este le voy a llamar A y a este le voy a llamar B. De hecho, si me fijo bueno, estoy poniendo esto porque me quiero fijar en un intervalo y ahorita hablo un poco más al respecto. Y entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. A ver si lo puedo escribir bien. Quiero definir la longitud para este, ¿no? La longitud para este, la medida de ese. Y entonces lo primero que voy a hacer es, me voy a agarrar el máximo y el mínimo y los voy a restar. Y luego a eso le voy a restar la medida de el intervalo AB menos el conjunto E. Y a ver, entonces vamos viendo qué es lo que está sucediendo aquí. Lo primero que tenemos en esta ecuación es, esta es la longitud del intervalo que está determinado por el mínimo y el máximo de E, ¿no? Es la longitud de ese intervalo que estoy pintando ahí. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y qué onda con este número? Fíjense que lo que estamos haciendo es, le estamos quitando al intervalo AB el E, ¿no? O sea, nos estamos fijando en su complemento. Por ejemplo, en este dibujo sería algo así. Ese complemento, por cierto, es un conjunto abierto. Entonces yo ya sé cómo medirlo. Entonces le puedo quitar, o sea, puedo quitar el intervalo al intervalo AB, le puedo quitar el E, y entonces lo que me queda es un abiertito que yo ya sé cómo medir, y entonces mido ese abierto y lo que mida le quito, lo que mida ese abierto se lo quito a la medida de todo el intervalo. Aquí hay dos observaciones que hay que hacer. Fíjense que la medida de como que depende de la medida de su complemento con respecto a A y B. En realidad luego platicamos de eso, pero en realidad lo que estamos haciendo es como definiendo esta medida con respecto a la medida del complemento y de algo que nos sirve como base para quitárselo. Les digo que luego hablamos un poquito más de eso y entonces esta sería la medida de los conjuntos compactos y no vacíos. ¿Ok? Y entonces vamos a decir, bueno, voy a decir una cosa más acerca de esta cosa. A ver, fíjense que, nada más como un comentario, fíjense que esta es una buena definición porque, pues nuestra intuición nos diría más o menos que, pues bueno, no nos dice, bueno, nuestra intuición, podemos ver fácilmente que el intervalo AB se puede descomponer como lo que está en E y lo que no está en E, ¿no?
Y estos dos conjuntos son ajenos. Y entonces nos diría nuestra intuición que, bueno, que si estos dos conjuntos son ajenos, la medida de este debería de ser, bueno, recuerden que las medidas son aditivas y entonces esto nos diría que pues la medida de este debería de ser la medida del primero más la medida del segundo. Y de hecho, si se fijan, con nuestra definición, sí pasa eso, ¿no? Porque a la hora de que calculamos la medida de este, pues es B menos A, y a la hora de que calculamos la medida de estos, pues nos da exactamente también, bueno, la suma de estos dos nos daría también B menos A. Pero bueno, yo solo quería decir eso, y entonces, ajá. Ok, y entonces vamos a hacer un resumen. Ya tenemos medida para intervalos abiertos, medida para conjuntos abiertos y medida para compactos no vacíos, o en otras palabras, cerrados y acotados y no vacíos. ¿Ok? Y entonces ahora sí nos lanzamos a cómo se define la medida de Lebesgue en los números reales. Primero, déjenme pasar para este lado, vamos viendo. Primero hay que definir una medida exterior. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a tomarlo. Entonces, definición. Si toma usted un subconjunto cualquiera de los números reales, entonces, ya este es un subconjunto cualquiera, no está en nuestros casos, podemos definir la medida exterior de ese conjunto como el ínfimo de las medidas, digamos, de G, de tal manera que E está contenido en G y G es abierto. Esa es la medida exterior, esa es como una aproximación por afuera de la medida de E y a esto le llamamos la medida exterior del EB del conjunto E, ¿no? Esta es la medida exterior de E, ¿no? La medida del EB exterior de E. Ok. Y este, ok, esa es la medida exterior. Sería un buen ejercicio, y lo voy a poner aquí como ejercicio, nada más para que vayamos viendo algo. La medida exterior de E es lo mismo que el ínfimo de las sumas desde que es igual con 1 hasta infinito de las medidas de los intervalos I, de tal manera que E está contenido en la unión de los IIs y para cada I en los naturales positivos el intervalo II es un intervalo abierto. Ok, tenemos esa cosa y entonces, pues, su tarea, un ejercicio más o menos fácil de demostrar, es que da lo mismo si la defines como yo la definí acá arriba, que si la defines como esta cosa de acá abajo. Bueno, es un ejercicio para que lo piensen y que lo resuelvan. Y entonces ya tenemos la medida exterior de E. Y pues de una vez aquí le ponemos a este un número 1 y definimos la medida interior, ¿no? Y entonces otra vez le ponemos a este un número 2, es un subconjunto de números reales y vamos a medir la medida interior de ese como el supremo de las lambdas de F de tal manera que F es un subconjunto de E
y F es compacto. Ok, y esta es la medida interior de. Ok, y entonces esa es la medida interior. Este, pues sería un buen ejercicio que dijeran, a ver, pues vamos a calcular las medidas interiores y exteriores a ciertas cosas. Por ejemplo, yo empezaría con intervalos, con conjuntos abiertos, a lo mejor conjuntos cerrados y acotados, qué sé yo. Entonces sería un buen ejercicio que vieran a ver cómo se comporta la medida exterior y la medida interior. Y la, este, el concepto importante que nos recuerda un poco a las ideas de Riemann y de otras personas, de Jordan, etcétera, es que Lebesgue dijo que un conjunto es medible con la siguiente definición, ¿no? Entonces voy a poner la definición por acá y entonces ponemos aquí definición. Sea E un subconjunto de los reales acotado. Y denotemos por lambda, lambda estrellita superior de E, la medida exterior de E, denotemos lambda, la medida exterior de E y lambda con estrellita abajo, la medida interior de E. Y entonces, eso es, si la medida exterior de E es igual a la medida interior de E, entonces decimos que E es medible y su medida, la cual denotamos como lambda de E, es cualquiera de estos dos números, ¿no? Es el mismo número, pues puede ser o si les gusta más pues puede ser ¿no? Este, en el caso de que E, no sea acotado, en el caso de que no sea acotado, decimos que es medible que es medible si E intersección I es medible para todo intervalo, para todo y intervalo. Y otra vez, la medida de E va a ser la medida exterior de E. Este, bueno, pues esa es la definición de medida. Yo creo que como un buen ejercicio deberían de ustedes practicar o ver que de verdad esto es cerrado por diferencias, o sea, si se toma uno que es Lebesgue medible, su complemento también tiene que ser medible y también es si te tomas una sucesión de conjuntos medibles, la unión también es medible. O en otras cosas, o en otras palabras, que la clase, que si L es la clase o la colección, lo voy a poner mejor así, la colección de conjuntos medibles, si L es la colección de conjuntos medibles, entonces L es una sigma álgebra.
Bueno, pues solo quería platicarles eso y dejarles estos pequeños ejercicios y pues nos vemos la próxima vez.